esta predicación, ¿a cuál de los tres convence? Convence a los tres, porque las tres derivaciones del Antiguo Testamento, o sea, del Pentateuco, y yo tomé del Éxodo la historia, las tres aceptan y alaban a Dios en ese Pentateuco, en esos 5 libros. Si yo predicara lo que acabo de explicar, la liberación del pueblo judío, estarían felices los musulmanes. Dirían, sí, entiende lo que es Dios y el trabajo de Dios, la obra de Dios. Y los judíos dirían, Van Aguila, y danzarían. Sí, porque dirían, conoce el Antiguo Testamento. Yo estaría complaciendo a las tres vertientes, a los cristianos, a los judíos y a los musulmanes. Los tres estarían felices y saldríamos de aquí todos contentos y nadie se molestaría con nadie porque no estoy afectando a nadie. Estoy hablando de lo que los tres creen. Así de delicado y así de fácil es que veamos la televisión o una predicación en internet que nos recomendó alguien y digamos, qué buen predicador, sabe muy bien la Biblia, comprende el amor de Dios por su pueblo, lo saca, hace el milagro de abrir el mar, los pone del otro lado, inunda y destruye a los carros del faraón. Ese es Dios. Y estarían las tres creencias felices. Y nosotros diríamos, qué buen predicador. Ese es confiable. Es un predicador bíblico. Es un predicador confiable. ¿Verdad que sí nos gustaría? ¿Y en qué momento nos habló de la redención? ¿Y en qué momento nos habló de la cruz? ¿Y en qué momento nos habló de la vida eterna? Nunca nos habló, no encaminó su predicación allá, pero nos convenció porque sabe de la Biblia. ¡Qué peligroso! Como dice el pastor, el mundo quiere que vayamos allá. El mundo quiere que nos hagamos ecuménicos. La palabra quiere decir que somos iguales, viene de equal, de iguales en todo lo que creemos y que respetemos lo que creemos y que de ahí lo tomemos como lo primordial para poder vivir. Es decir, tú necesitas agua, necesitas pan, somos iguales. Yo creo en Dios, el Dios del Pentateuco, de los 5 libros, entonces somos iguales. Bueno, para nosotros no. La correcta predicación sería, de la misma manera que Dios, con ese amor, rescató al pueblo de Israel de la esclavitud, les abrió el mar y los puso del otro lado. De la misma manera Jesús nos rescata de la cautividad del pecado, con su sangre, así como el agua, con su sangre limpia los pecados y nos llevó no a la tierra de Canaán, sino a la vida eterna. Entonces la correcta predicación es hablar de la similitud que tenía Jehová con el pueblo de Israel, liberándolos del faraón, y presentar a Cristo como el libertador de nuestros pecados, llevándonos a la vida eterna. Esta sería una completa predicación, ¿qué? ¿Judía? No. ¿Musulmán? Tampoco. Cristiana. Y entonces los judíos se irían y dirían, ustedes no entienden nada. Y los musulmanes decían, estás loco. Dirían que estamos locos. Por entonces ya nos quedaríamos hablando solamente los cristianos. Y entonces ese predicador ya no les gustaría en la tele ni en YouTube a aquellos que son o musulmanes o judíos, porque dirían, no, parecía que entendía la Biblia, pero terminó con Cristo. Es delicado. Es muy importante saber qué creemos y qué no creemos. Es importante siempre analizar. Ese predicador se oye muy bonito, pero no está dándole el fondo de las Escrituras. Toda la historia que Dios plasmó en el Antiguo Testamento fue para que comprendiéramos que estábamos de la mano de Dios como un pueblo elegido, con promesas cumplidas, con gloria tras gloria llevada por la mano de Dios. Y en el Nuevo Testamento llega el Redentor. Es que si no comprendemos la finalidad de la Biblia, no estamos dando gloria a Dios. ¿Me explico? No somos ni musulmanes ni judíos, somos cristianos. Tenemos nosotros el final de las Escrituras cumplidas en Cristo. Y quiero decir, no sé si tienen los puntos de ustedes ahí, dice las principales diferencias entre el cristianismo y el judaísmo y el islam son las siguientes. Alcanzamos a ver las de los judíos.
Dice, aunque son el pueblo que Dios ha cuidado y a quienes ha dado su especial seguimiento, no reconocen a Jesucristo como el Mesías de las profecías, el Salvador que está anunciado en todo el Antiguo Testamento. Eso pasa con los judíos. Dice, ellos conservan sus tradiciones aun cuando no tienen ya vigencia. Todas las profecías mesiánicas han sido cumplidas en la persona de Jesús. ¿Sí? Aquellos que por casualidad o por alguna invitación asistan a una conferencia y que el judío les hable de cada una de las tradiciones y los ritos y las vestimentas y los alimentos y todo lo que el pueblo judío hacía, pues qué bueno que lo aprendan como historia. Ya no son vigentes. Sobre todo las que obedezcan a la purificación, a la limpieza del pecado, porque ya vino el que limpió todo. Entonces tendrán el día del mercado, tendrían el día X, está bien, qué bueno, si lo quieren seguir conservando, no importa, ellos lo pueden conservar, pero ya lo que se refiere a limpiar el pecado, a la expiación, ya ninguna de esas tradiciones debe, no es que no se pueda, es que no se debe de aplicar, porque el que todo lo limpió y el sacrificio ya se hizo. Entonces ya las tradiciones judías, en su mayoría, sobre todo las que son en cuanto a la expiación, ya no deben de estar vigentes. Entonces, si quieren aprender hebreo, bueno, muy bien, hablarán entre ustedes, pero sobre todo no aprendan esas tradiciones que ya no deben de estar vigentes. ¿Sí? Viendo, por ejemplo, esto que decía yo, que las profecías mesiánicas todas se cumplieron en Jesús, pues sí, es una terquedad seguir pensando, no es Él el Mesías, pero si está escrito, pero si todos los profetas hablaron de Él. Pero si les he dicho que hay 250 profecías mesiánicas, es que no podrían leerlas todas y ver que apuntan a Jesús y que se cumplieron ya todas. Es necedad entonces. Sí, que está por encima de la palabra de Dios. Otra condición, otra característica de los judíos, dice aquí, continúan en espera del Mesías, viven llevando el peso de la ley. No tienen un templo en donde habite Dios, pues este ha sido destruido, tal como las profecías lo anunciaron en los años 70. Recuerdan que en las profecías se anunciaban, y todavía había un cronista, se me escapa el nombre en este momento, pero les decía, ¡hey! Está anunciado, van a venir a sitiarla, y van a venir a destruirla, y no vamos a poder hacer nada, salgan antes, y no salieron. Lo tenían anunciado, ya estaba predicho, y no salieron, quisieron aferrarse a los muros, y ahí quedaron. Una de las narraciones cuentan que tuvieron que incluso comer a los niños, porque no había que comer, porque los habían sitiado. Eso es espantoso, pero está documentado. Por la necedad, por no obedecer las profecías que se estaban cumpliendo todas. Bien, Dios ha dicho que ahora Él habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero ellos, bueno, no lo tienen, no lo creen. Ellos necesitan un templo. Saben que se está haciendo una colecta internacional entre todos los judíos para construir el nuevo templo en Israel, para que pueda venir Dios, para que pueda entonces venir el Mesías a habitarlo. Esto no tiene sentido, pero lo están haciendo y hay muchos que están pidiendo este dinero. Bien, vamos a ver los musulmanes, dice aquí. Ellos rinden todo honor a Mahoma, un profeta que nació 500 años después de Jesús. El Islam argumenta que Jesús fue creado y no tiene deidad. Es decir, no creen en el nacimiento virginal, no creen en su calidad humana. Sabemos que Jesús es 100% hombre, 100% Dios, por eso no tenía que nacer de semilla de padre. Entonces ellos no creen eso. Para los musulmanes, Jesús fue creado. Bueno, el Islam argumenta, dice, al no tener un redentor y no creer en el perdón por la expiación de Jesucristo, ellos promueven una justicia o venganza matando a quienes no muestren su reverencia a Mahoma. ¿Sí? Se consideran monoteístas. Por ello matan a los cristianos quienes creemos en la Trinidad. Se han